Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que hablamos de temas laborales, temas legales, con el asesor laboral Amaro Pereira. Muchas gracias por estar con nosotros y poder abordar un poco de estos temas que en este momento tienen alguna connotación. Bueno, vamos a hablar de los accidentes laborales como tal, ¿no? Y digo en este momento tienen alguna connotación por las modalidades de trabajo que además se han desarrollado ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Con una nueva realidad que estamos viviendo y que yo supongo que eventualmente eso tendrá que pasar por una reforma del código, pues, una modernización del código de repente, ¿no? Pero bueno, en fin, empecemos. Código, ¿qué es lo que establece el Código Laboral como un accidente de trabajo? Ok, buenos días. Antes que nada, el código, el concepto, taxativamente establece que un accidente de trabajo es todo suceso eventual o acción involuntaria que puede ocasionar un accidente, sea consecuencia u ocasión, que esto produce la muerte o una lesión, perturbación orgánica o funcional al trabajador. El detalle es que el mismo artículo me establece dos clasificaciones de accidente, pero también no hay norma que me establezca causales para que el empleador pueda determinar cuándo es un accidente de ocasión o un accidente a consecuencia. ¿Por qué? Una cosa es notificar el accidente y otra cosa es llevar indicadores a nivel interno. Cuando hay un accidente laboral, cuando llenan la JUANAP solo te permite dos connotaciones: accidente de trabajo o accidente de trayecto. Quien tiene que clasificarlo o analizar el tipo de accidente es a nivel interno el empleador, con su personal competente. Entonces, solo el concepto me da dos tipos de clasificación: ocasión o a consecuencia. El de ocasión tiene bastante naturaleza jurídica o matices, como el accidente de trayecto, que eso lo vamos a ver. Ciertas connotaciones, ciertos elementos, pero en tema de ocasión me dice la norma, no la de Nicaragua, la norma internacional, que yo tengo que valorar tres elementos. Uno, el puesto o la nominación del cargo del trabajador, la actividad que estaba haciendo y la lesión. Tiene que ir una sinergia para poder determinar si fue ocasión del trabajo. Un ejemplo sencillo: un trabajador que su actividad es darle mantenimiento preventivo a equipo, maquinaria, etcétera. Probablemente dentro de su jornada laboral, antes de iniciar su actividad, es remitirse al taller para que le entregue X herramienta. Ok, se va a bodega, solicita la herramienta. Cuando ya llegue al puesto del trabajo, probablemente ahí se da cuenta que le faltaba una herramienta para realizar la actividad. Entonces viene él, digo, sí, me tengo que regresar de nuevo a bodega, solicito la herramienta con el objeto de realizar mi actividad. Sin ese emplazamiento dentro de la empresa, digamos, él tiene una caída o tiene algún contacto con un objeto que le provoca la caída, etc. Sucede un accidente laboral. No estaba haciendo la actividad, pero yo busco el hecho casual. El puesto, la lesión, a consecuencia de que lo provocó. Ok. En mi investigación yo lo determino. Oye, Pedro, ¿qué te motivó a regresarte a bodega? Ok. Me motivó a regresarme a bodega, solicitar la herramienta que me faltaba con el objeto de realizar la actividad o el mantenimiento preventivo o correctivo. Hay un nexo casual. Otro ejemplo sencillo puede pasar en el sector de construcción. Probablemente los puestos de mando que están identificados, recursos humanos, el encargado de higiene, el ingeniero residente, el arquitecto, puede ser el planillero o el maestro de obra. Probablemente dentro de sus funciones organizativas de un arquitecto no tiene ni como funciones primaria o secundaria supervisar un cuerpo de andamio. Probablemente no esté en su competencia, pero es un puesto de mando. Sí. Si él quiere lo puede supervisar. Y a él se le ocurrió X día subirse a los andamios y sufrir una caída de distinto nivel, sufrir una lesión. Entonces yo vengo a nivel interno a analizar y clasificar a nivel interno, porque al llenar los ANAP para el INS siempre va a ser accidente de trabajo. Quien lo tiene que clasificar es el empleador. Si yo analizo, ok, dentro de sus funciones no es supervisarlo por el puesto de mando. La lesión es un nexo casual entre su actividad como puesto de mando que él puede supervisar, aunque no esté entre sus funciones. Claro que sí. Él puede supervisar. Si él mira, digamos, una no conformidad o un acto inseguro, un trabajador, si es puesto de mando, y existe una política y sistema de gestión, y a él le permiten ser llamado a atención, él también puede. Entonces, como él puede ser llamado a atención, también puede supervisar.
Entonces, eso se conoce como accidente de ocasión. Luego, cuando veamos el accidente de trayecto, también me establece una pequeña diferencia cuando es ocasión o accidente en trayecto. Eso lo vamos a ver cuando veamos... Ok, espérame, antes de entrar a los accidentes de trayecto, con estos dos casos, vamos a suponer que nada tengo yo que andar haciendo en la bodega. Para el primer caso, nada tengo yo que andar haciendo en la bodega. Es decir, mi puesto de trabajo es acá en el estudio, ¿no? Entonces no tengo nada que andar haciendo en la bodega. Pero resulta que en la bodega me ocurre algo, un accidente en la bodega, ¿no? ¿Eso se puede considerar como un accidente laboral? Si no existe un hecho casual entre la actividad, lo que él hace en la práctica, o un trabajo colateral con la área de bodega, no es ser accidente. Es lo mismo que yo les digo a mis alumnos. No todos los accidentes dentro de una empresa es laboral. Es de investigarlo, analizar los elementos y las causales para determinarlo. Porque, digamos, otro escenario, un trabajador tiene complejo de Latin lover, digamos, por decirlo así coloquialmente, se va a bodega porque le gusta a la jefe de logística, a la jefe de bodega. ¿Ok? Eso lo hace concurridamente. Interrumpe su puesto porque la va a enamorar. Y ahí le sucedió un accidente, pues tuvo un contacto con un objeto, se cayó, etc. Voy a analizar, pero Pedro, si entre esto funcione, no hay ninguna actividad colateral con bodega que andabas haciendo. Y yo investigo, ¿no? Que nos dimos cuenta con los testigos que él viene el transcurso del día a enamorar a la encargada de bodega, a la jefe de bodega. Entonces no hay un hecho casual entre la lesión y lo que él andaba haciendo. Entonces yo no lo clasifico como accidente de trabajo. Vamos a suponer en ese mismo caso, resulta que el montacarga retrocede, no lo mira y lo golpea y lo lesiona. ¿Puede ser eso un accidente laboral? Si ese trabajador tiene un hecho casual o la actividad... No, estamos hablando del caso del don Juan. Correcto. El don Juan llegó ahí, es decir, el que está enamorando a la muchacha, el montacargas lo golpea. ¿Puede considerarse ya eso como un accidente laboral? Yo no lo determiné como accidente, porque lo que él andaba haciendo no era una actividad por el cual fue contratado. No lo contrataron para andar enamorando a la trabajadora. Eso es muy interesante. Si yo leo el concepto del lugar de trabajo, el reglamento, la ley 618, su artículo 10, numeral 4, me dice que el lugar de trabajo, que es muy amplio, son todas las edificaciones o no dentro de una empresa donde el trabajador tiene un emplazamiento. Y eso me incluye, me dice, área de recreación, me incluye aseo, comedor, etc. En conclusión, todo mi emplazamiento es mi lugar de trabajo. Pero el concepto o las características, el elemento, me lo da el artículo 110. Porque no quiere decir, porque yo estoy dentro de la empresa y yo no ando haciendo una acción por el cual tal vez no me encomendaron, o estoy haciendo una actividad por la cual no existe un hecho casual, no debe considerarse accidente de trabajo, porque realmente la lesión no tiene un hecho casual con la actividad por el cual él fue contratado, o no existe un hecho colateral entre su actividad al área que estaba haciendo la actividad. Otro ejemplo sencillo, llega con a trabajar con alcohólico en estado etílico con una sustancia psicotrópica. Ok, fue dentro de la empresa, pero esa atenuante exime al empleador para que tenga responsabilidad sobre el trabajador o sea considerado accidente. Pero si yo digo, no todos los accidentes dentro de una empresa se deben de categorizar como accidente laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso insisto, no existen en nuestro país, como en otros países, resoluciones, por lo menos ministeriales, que establezcan causales cuando es un accidente en trayecto, en ocasión, a consecuencia por interrupción, por negligencia, por imprudencia, digamos, o ocasionado por tercera persona. Mientras no exista, va a haber, digamos, un criterio muy antojadizo, puede ser de las instituciones que regulan e investigan un accidente laboral, o de parte del empleador con la persona que tenga la competencia para hacer la investigación. Debería haber, ok, a mí me pueden decir, ¿puedo tomar criterio de otros países? Claro, si yo tomo uno de los principios del código, que cuando existen vacíos, yo puedo tomar criterio de otros países, porque el fin al final es determinar si es accidente o no, y no va en contra de la norma. Existen causales, tanto la norma de Chile, de España, que nos sirven de punto de referencia para determinar si ese escenario es o no o un accidente de trabajo o al final es un accidente común, aún que haya sucedido el hecho dentro de la empresa. Pero de alguna manera se vuelve como antojadizo poder determinar o no, es decir, por ejemplo, estaba mencionando la norma chilena, la norma española, pero
La norma nicaragüense establece una forma de poder aclarar si se trata o no de un accidente laboral. No hay causales. Solo el concepto me lo menciona, acción involuntaria que en ocasión o a consecuencia. Eso es todo. Ni la ley seguridad social ni el código me establece causales cuando se puede determinar. Entonces lo ideal sería, por zona crítica, establecer jurisprudencia o tomar en cuenta la doctrina de otros países que nos dan los elementos para poderlo clasificar, porque en nuestro país no existe. Si se toman en cuenta como zona crítica, tanto para el INSS, el MITRAP o el mismo empleador, tomando en cuenta esos elementos, sí sirve como zona crítica para determinar los tipos de accidentes. Porque si fuese antojadizo no tomar los elementos, criterios doctrinales de otros países, si no lo tomo, sí sería mi criterio personal muy antojadizo poder determinar o analizar si es o no accidente de trabajo, porque en nuestro país lamentablemente no existe algún criterio doctrinal o algo que esté taxativamente en la norma, no existe. El primero que determina el accidente laboral es la empresa, entonces. Es el empleador que lo clasifica. Si está correcto o no, eso ya lo va a determinar luego si intervienen las instancias pertinentes, en este caso el INSS o el Ministerio del Trabajo. Pero son ellos los primeros que lo tienen que analizar y determinar si es o no un accidente de trabajo, y eso plasmarlo o evidenciarlo en su investigación de accidente laboral. ¿Por qué lo consideró un accidente de trabajo? Ok. Sea o no catalogado como un accidente laboral, hay que reportarlo. Ok, los accidentes comunes no se reportan. Solo se remite al trabajador a la clínica donde correspondiente, le dan su atención médica y le van a otorgar su subsidio. Lo que se reportan con la hoja NAP son los accidentes de trabajo. El que vale que si yo considero que no es un accidente de trabajo, ok, yo lo notifico, pero viene otra parte interesante, que en Nicaragua no es tan común. Una cosa es incidente, otra cosa es accidente. El concepto de incidente me dice todo suceso eventual que me da la probabilidad de ocasionar el daño. No ocasiona el daño, está la probabilidad. Un ejemplo sencillo, un factor de riesgo, el piso está mojado, está la probabilidad de riesgo que yo me caiga. Ok, yo me caí, pero no me pasó nada a mí, no me generó un daño a la salud. Entonces yo yo determino los primeros auxilios, determino si tiene algún tipo de lesión, hematoma, etcétera. Si yo considero que no necesito remitir a ese trabajador porque no le pasó nada a la clínica, yo a nivel interno lo clasifico como incidente. Y ese incidente lo tengo que investigar, el por qué el piso se mantiene mojado por la falta de orden y limpieza, como una lección aprendida para corregir ese incidente y no se me eleva accidente, porque a mí se me eleva como accidente de trabajo hasta el momento que le ocasiona un daño o un daño a la salud del trabajador. Mientras no lo ocasione, a nivel interno yo lo clasifico como incidente. Ok, pero me quedo con ese caso. Se cayó el trabajador y se golpeó la cabeza. Es decir, yo no soy médico, yo no puedo determinar, como empleador no puedo determinar si hay o no una lesión. La responsabilidad sería enviarlo a la clínica a que lo chequeen. Es decir, aunque aparente no tener mayor problema. No, es que hay escenario, un ejemplo sencillo. Alguien que por su trabajo toca manipular hoja y la hoja le hizo un pequeño corte. Si le das primer auxilio por un pequeño corte, no lo vas a remitir a la clínica porque es algo evidente. Pero si se cayó y consideras que probablemente por el tipo de caída puede tener algún tipo de lesión en la espalda, porque estamos sospechando, en ese escenario lo ideal sería remitirlo a la clínica. Y van a determinar si le van a dar orden de reposo o subsidio, o le van a decir no tenés nada, reintegrarte, y eso se conoce como un accidente leve sin baja, que hubo un accidente, no le ocasionó un daño a la salud, y el INSS no emitió ni orden de reposo. Ok, el hecho que vaya a la clínica ya implica que es un accidente y que puede ser accidente laboral. Mientras el INSS no emite una orden de reposo en accidentes leves, estamos hablando, porque si un accidente con una lesión que es evidente, como una fractura, obvio ya lo declaramos que es un accidente laboral. Pero si un evento que vos considerás que probablemente no le pasó nada, lo ideal sería remitirlo a la clínica y que lo va a determinar el INSS. Si el INSS emite un subsidio, es accidente laboral. Si el INSS no emite subsidio ni de reposo, es un accidente leve sin baja y el trabajador se reintegra al puesto de trabajo. Pero hay lesiones que son evidentes, fractura, amputación, que por lógica jurídica y metodológica ya sabemos que es un accidente laboral, que hay una perturbación funcional de ese trabajador. ¿Hay la posibilidad que el accidente produzca lesiones no visibles, no inmediatas,
no sé, menciono un caso específico, el efecto latigazo, ¿no? Con la nuca, cuando te vas para atrás, ¿no? Eso probablemente la persona diga, no pasó nada, ¿no? El que lo mira en la empresa, el empleador viene y dice, no, te veo bien, pues ya está, y pasa. Y más tarde hay consecuencias, no sé, dolor en el cuello, cosas de esas por el estilo. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, en esos casos eso sería considerarse como una lesión pero ocasional del trabajo, pero con la probabilidad de una enfermedad laboral. Como se sospecha, porque la enfermedad laboral no es como el accidente, que es inmediato, la enfermedad laboral es de una forma prolongada, según puede ser de algo inmediato, o puede ser por la exposición de una sustancia química, biológica o de una actividad que realiza, donde le va generando con el tiempo una patología. Si lo vemos desde el punto de vista entre una mala acción que le puede generar una patología, imaginémonos algo ergonómico. Viene alguien, levantamiento manual de carga, por ejemplo. O lo que sucede normalmente con el uso ahora de la computadora, el túnel del carpio. El túnel del carpio. Entonces yo sospecho, por la exposición, por el tipo de trabajo, que con el tiempo probablemente la persona que digitaliza aquí información como un factor de riesgo, movimiento repetitivo, a consecuencia de realizar el trabajo con pequeña frecuencia o de tarea, que son los movimientos que él realiza, yo sospecho. Y así la trabajadora notifica al empleador que siente molestia, etcétera. Entonces mi sospecha se remite a la clínica previsional para que lo evalúe el comité y luego el comité determinar si esa dolencia o esa patología es o no a consecuencia del trabajo. Entonces, el tema de enfermedad laboral yo sospecho como empleador. Quien lo determina si hay una patología a consecuencia o puede ser una patología de vía data por hacer otra actividad como algo habitual en su casa, etcétera, y alguien va a determinar si puede ser de vía data y que no fue a consecuencia del trabajo. Pero en tema de accidente es algo evidente que yo veo la lesión. Ok, voy a volver sobre el tema del efecto latigazo. Es decir, a ver, se rompió la silla en donde estabas trabajando, ¿no? Cayó al suelo y se produce un efecto latigazo. Es decir, en el momento el trabajador lo único que dice, ay, me caí, se rió, hizo bromas, etcétera, pero sí se llegó a doblar la nuca, ¿no? Y más tarde va a resentir este asunto. ¿Se consideraría un accidente laboral o se consideraría una enfermedad laboral? Bueno, quien lo va a considerar al final es el INSS. Yo investigo el hecho, que al final fue un incidente, porque al momento el considero que no tenía ninguna dolencia, lo del excesivo, remitirlo a la clínica previsional para que lo revisaran, pero puede decir que la dolencia lo puedo a los 5, 10, 15 días, son dependencia de la característica anatómica de cada quien, y luego puede remitirlo al INSS, pero él tendría que contar el escenario desde cuando él empezó a tener esa dolencia y contar el escenario del hecho eventual, y luego el INSS investigar y determinar si realmente esa lesión o esa patología fue a consecuencia de ese hecho o no, pues. Pero que dejaría de ser incidente y se convertiría en accidente. Y ese caso se consideraría, este tema, sería un accidente laboral a consecuencia del trabajo. Pero en esos escenarios, cuando son lesiones, ya más que todo puede ser tanto orgánica o una perturbación que al momento él no siente la dolencia, quien tiene que dar toda la información es el empleador, interviene en la instancia reguladora para determinar si al final esa patología es a consecuencia o no, porque son lesiones que con el tiempo él va sintiendo esa dolencia o pérdida de autonomía. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Estamos conversando con Amaro Pereira, asesor laboral. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus con Amaro Pereira. Estamos conversando, él es asesor laboral. Hablamos acerca de los accidentes laborales. Bueno, decíamos que están los accidentes dentro del lugar de trabajo, ¿no? Pero están también los accidentes de trayecto. Correcto. Ok, ¿cómo se clasifican o cómo se determinan los accidentes de trayecto? Ok, tomando en cuenta dos artículos muy interesantes. El Código del Trabajo, el artículo 110, literal A, y el artículo 64 de la Ley de Seguridad Social. El artículo 110, que ya lo explicamos, dice que el accidente en trayecto, que el tecnicismo es accidente en itinere, que el trayecto al final, trayecto habitual, el que sucede al trabajador entre su domicilio, a la empresa
Eso es lo que me dice. Ujú. Ya que me dice la parte viceversa, no me lo hizo el código, me lo dice la ley de seguridad social, que al final del artículo 64 dice que el accidente en trayecto es el que sucede al trabajador entre su domicilio a la empresa o viceversa. La parte viceversa no me lo hizo el código. Quien me lo tipifica es la ley de seguridad social y su artículo 64. Viceversa. Ahora, por matemática sencilla podría decirse que en el código está establecido, porque él está estableciendo o está dejando definido que lo que ocurre entre la casa y el trabajo, no dice si es yendo o regresando. Correcto. Sí. El que me lo dice es la ley de seguridad social y su artículo 64. Es más amplio la connotación, o viceversa, que quiere decir del trabajo para su domicilio. Sí. Aquí es muy interesante. Tampoco existen causales en Nicaragua para determinar cuándo un accidente en trayecto o escenario que se han considerado accidentes de trayecto, pero no son accidentes de ocasión. Vamos luego a poner varios ejemplos. Ahora, insisto, los elementos a mí me lo da, por ejemplo, la ISO 39001, que es la norma internacional de prevención de seguridad vial, y elementos de doctrina de otros países. Por ejemplo, en Nicaragua no me habla de los elementos teleológicos, de los elementos mecánicos, de los elementos cronológicos ni topográficos. Para la doctrina, ya sea en Costa Rica ya existe, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, etcétera, ya son elementos donde las mismas instituciones que regulan han establecido resoluciones ministeriales con causales para que el empleador pueda diferenciar ciertos escenarios cuando es un accidente en trayecto o un accidente de ocasión. Y a mí me sirve como sana crítica al momento de una asesoría. Ok, el accidente en trayecto me dice la norma. Teleológico se refiere qué motiva al trabajador ir a la empresa a laborar. Estar a la disposición del empleador. Y eso lo podemos relacionar un poco con el artículo 49 del Código. Jornada laboral es cuando el trabajador está a disposición del empleador en su centro de trabajo o fuera del centro de trabajo. Y eso va en dependencia de la naturaleza jurídica de la labor, de la actividad que realiza. Luego me dice la parte mecánica. La norma me dice internacional que al empleador no le va a interesar el medio en que se mueva. Si yo me muevo a pie, porque la empresa me queda cerca, mi medio mecánico son mis piernas. Ya sea en bicicleta, en burro, en caballo, a él no le interesa. El medio mecánico no debe ser un atenuante para determinar si es o no un accidente de trayecto. Porque la norma dice, vos empleador no debe interesar cómo él se moviliza. Vos tenés que pensar que sea su trayecto habitual. Y luego la misma norma me habla la parte topográfica cronológica, que son los dos elementos esenciales que en Nicaragua los empleadores no llevan como un registro, que deberían llevar por lo menos un formato, su domicilio, cuáles deben ser los trayectos o escenarios que ellos tienen, cuánto ellos duran en su aplazamiento, tanto saliendo de su domicilio, remitirse a la empresa o viceversa, porque en ambos escenarios puede variar, por las horas pico, etc. Sí. La parte topográfica dice que tiene que haber un hecho real y casual y evidente, donde sucedió el hecho, si topográficamente dentro de su emplazamiento es el adecuado. Voy a poner un ejemplo sencillo en caso de Managua. Imaginemos un trabajador que labora, digamos, por la UCA, o detrás de la UCA Reparto San Juan, y él reside en las Mercedes. Probablemente él pueda tener dos escenarios, aunque el concepto me dice habitual, algo continuo. Entonces, puede tener dos escenarios él. Ok, yo no puedo como empleador decirle al trabajador, solo quiero que agarres toda la norte, llegue a los semáforos, donde era el nuevo diario, que sirve de punto de referencia, luego quiero que amarres todo el sur, me deje la rotonda de Metrocentro, y luego pues yo no lo puedo exigir, él puede tener dos escenarios. Sí. El punto es que sea habitual, pero también que topográficamente donde sucedió el accidente, me encaje desde el punto de vista no antojadizo, sino que tenga esa matiz legal que topográficamente ese puede ser un trayecto que a él le sirva para trasladarse. No es lo mismo que él me diga, ok, me llama a mí, soy encargado de recursos humanos, poniendo el mismo ejemplo, pero que el accidente fue por vía Venezuela. Topográficamente que es un trayecto que él tiene que tomar para ir venir a la empresa, ¿no? Topográficamente no hay una lógica jurídica ni metodológica. Pero vamos a suponer que esa persona viene en bus, ¿ah? Y resulta que normalmente la ruta que él toma está muy llena, ¿ah? Y ya mira que viene tarde, entonces toma la opción de tomar un segundo bus, es decir, en vez de tomar su ruta habitual o la ruta habitual, toma dos rutas, ¿ah? Va a ser un transbordo, y entonces la primera ruta lo va a llevar por una
por una zona que no es, digamos, la normal, entre comillas, para llegar. ¿Cómo puedes determinar eso que es justo o no? Ok, la obligación de él es llegar en tiempo y forma. Sí. El empleador no le interesa cómo debe llegar, el punto es que llegue. Si sale muy temprano, con lámpara, etcétera, esos son ya otros 100 pesos. Yo investigo, yo determino. Si topográficamente, aunque haya tomado otra ruta, el escenario, el trayecto que tomó esa ruta, tiene una lógica o el escenario topográfico. Puede ser mismo escenario en la Mercedes. Dice, ok, X ruta no está pasando, voy a agarrar otra ruta, pero que topográficamente no encaje. Entonces no va a decir, voy a ir ahora hasta el Iván Montenegro, porque luego yo sé que ahí voy a agarrar otra ruta para irme a mi centro de trabajo. Hasta el Iván Montenegro topográficamente no encaja. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese escenario y ese atenuante va a determinar si es o no un accidente de trabajo por la parte topográfica. Voy a defender al trabajador. Resulta que tomó taxi y el taxista, como suele ocurrir, le dice, pero mire, voy a llevar primero a esta otra persona, la voy a pasar dejando por el Iván Montenegro. Okay. ¿No tiene usted problema? No, no tengo problema. Ok. Como el trabajador tiene derecho, el empleador no solo tiene obligaciones, también tiene derechos. Sí. Entonces, ¿qué lo quiero dar a entender? En las empresas debe haber capacitaciones de movilidad humana, explicarles todo esto topográficamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me han dado un pequeño entrenamiento para yo determinar cuánto es un accidente de trayecto, y yo voy a tomar un taxi, y yo no quiero que me ande paseando, yo ya sé que si no va topográficamente un trayecto habitual mío, o no coincide, o topográficamente no encaja en el emplazamiento, yo no me voy a subir en ese taxi. Porque yo sé que el emplazamiento no está obligado el empleador a clasificarlo como accidente, aún que yo ya me estoy remitiendo a la empresa para estar a disposición. Entonces, no por ese escenario el empleador va a estar obligado. El mismo ejemplo, en las Mercedes, se toma un taxi y le dice al taxista, mira, llevo pasajero, y él trabaja siempre detrás de la UCA, reparto San Juan, pero le dice, antes yo de irte a dejar, tengo 2 pasajeros que lo voy a dar primero, y por Venezuela, no recuerdo un barrio que queda más. Topográficamente no encaja. Él decidió subirse. Si le pasa un accidente en esa zona, no eres cierto, topográficamente no encaja. No ¿por qué lo voy a clasificar como accidente en trayecto? Si tomo en cuenta ese criterio de la parte topográfica. Sí. No debería ser clasificado como accidente en trayecto. Pero va a su trabajo. Es decir, no anda paseando. Pues. No, claro, va al trabajo, pero ahí están esos elementos, la parte topográfica. Sí. Porque si no, vendría la parte muy antojadiza del trabajador, tomar cualquier escenario y se estaría ahí violentando la parte habitual. Por eso viene vinculado la parte habitual con la parte topográfica y viene vinculado con la parte cronológica, el mismo escenario. Vive en las Mercedes, tiene que ingresar a las 8 de la mañana y él viene hipotéticamente, sufrió un accidente por el nodo viario, pero le faltaban 2 minutos para las 8. Cronológicamente le iba tarde. La norma me dice, si dentro del emplazamiento no hay un orden cronológico al momento del hecho eventual, no debe ser un accidente de trayecto. Es cierto, él va para la empresa, va en trayecto habitual, pero no va en el orden cronológico. Y ahí va tarde. Entonces la norma me dice, como elemento y zona crítica, ya no debe ser un accidente de trayecto. Porque del accidente en los semáforos nuevo diario, ¿cuánto se iba a dilatar él en llegar? Y iba a llegar tarde. Entonces, tiene que haber un orden cronológico. En conclusión, él tiene que cumplir ese criterio cronológico, lo que él dura. Ya no importa si es un carro asignado, un carro propio o es un recorrido que haga la empresa. Tiene que haber un orden cronológico. Si ya sobrepasa ese orden cronológico, lo que él dura en su emplazamiento, o ya va tarde, o ya está llegando tarde, ya no debería ser clasificado un accidente de trayecto. Y todas las normas en doctrina, en ese escenario, tienen como que el mismo criterio. Por eso le digo, lamentablemente en Nicaragua no hay causales que lo determinen. Ahora, es posible que yo a mi empleador le diga, mira, mañana tengo cita a las 8 de la mañana en el hospital. El hospital no está ni remotamente cerca de mis rutas probables para venir al trabajo. Y ya sea yendo al hospital o viniendo del hospital hacia el trabajo, hay un accidente. ¿Se puede clasificar alguno de ellos como accidente de trayecto? Sería accidente, porque el mismo artículo 73, literal A, dice que los permisos de trabajo son considerados efectivo de trabajo. No sería en trayecto porque el trayecto de norma es clara. Domicilio al trabajo y viceversa.
Ok, me fui a la empresa, estoy cumpliendo con mi jornada, pero notifiqué que a las 2 de la tarde tengo una cita médica en la clínica previsional. Saliendo de la empresa y me estoy remitiendo a la clínica, entonces si me sucede algo, un accidente en ocasión. ¿Cuál es en hecho caso a la lesión? ¿Qué me motivó a ir a la clínica? A que me chequearan atención médica. ¿Es considerado efectivo trabajo? Sí. No sería en trayecto porque no va esa connotación jurídica. Domicilio a la empresa y viceversa, pero un accidente de ocasión, porque está siendo hecho casual. Yo vinculo la lesión y lo que él andaba haciendo. Lo que andaba haciendo era ir a la clínica que le dieran su atención médica. Ok, voy a volver a la mañana, porque es decir, está yendo de su casa al trabajo, pero pasa por la clínica. Okay. De la clínica al trabajo le ocurre el accidente. ¿Es de trayecto? Sería en ocasión, porque no está esa connotación, que la ley es clara, domicilio al trabajo y viceversa. Ahí hay una pequeña interrupción, y hay desvío, que es la clínica. Pero no lo clasifico como accidente de trayecto, pero no es hacer accidente, es un accidente en ocasión. Por eso insisto, yo veo la lesión y la actividad que él estaba haciendo, imagínense el escenario, que es considerado efectivo trabajo. Entonces, a nivel interno, lo clasifico como un accidente de ocasión, y al momento de dar la hoja NAP, que solo me permite dos connotaciones, accidente de trabajo y accidente de trayecto, yo lo reporto como accidente laboral. Pero no es hacer un accidente de ocasión, pero no en trayecto. Ok. Evidentemente que si estás cumpliendo con rutas del trabajo, es decir, en horario laboral, por ejemplo, los camiones que andan repartiendo y ese tipo, son accidentes laborales a fuerza. Sí, al final si tengo una actividad que es estar fuera de la empresa, mi lugar de trabajo es la calle. Los mensajeros. Sí. Eso se le conoce en otros países, que en nuestro país que no se menciona, se le conoce como jornada de tráfico vehicular. Así lo estipulan en otras normas, pero no es hacer un accidente de trabajo. Puede ser a consecuencia del trabajo, al hacer la actividad directa por la cual fue contratado, o por hacer otra actividad indirecta, y yo lo veo como una parte de ocasión. Pero en esa parte de la acción de trayecto hay algo muy interesante. Hay una sentencia, que es la sentencia 458 del 2015, donde los magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones emitieron un criterio. Bueno, hay más sentencias que he encontrado de los magistrados. Muy interesante los accidentes en trayecto. Y ahí viene la parte muy interesante del concepto de domicilio. Entonces aquí vinculamos los accidentes en trayecto, o si son o no accidentes dentro de una empresa, el concepto de lugar de trabajo, el concepto de jornada laboral y el concepto de domicilio. El actual Código Civil, en su capítulo 5, el artículo 25 al 27, me clasifica lo que un domicilio. Me dice, domicilio es toda residencia habitual de la persona. Y transeúnte es cuánto está de paso. El 26 me dice, va a ser considerado domicilio las veces que sea residencia de esa persona. Luego vamos a poner un pequeño ejemplo que aplica para bastante sector construcción. Y el 27 me dice que toda aquella persona que realice una actividad para cumplir una obligación va a ser considerado domicilio. Entonces, este escenario yo tengo que valorar el concepto de lugar de trabajo jurídicamente, el concepto de jornada y el concepto de domicilio, para valorarlo si es ocasión o en tema de trayecto. Vamos a poner un ejemplo sencillo, sector construcción. Mi domicilio es, digamos, Estelí, pero la empresa que la elaboro, el proyecto en Managua. Entonces, me dice el artículo 26, las veces de residencia va a ser considerado domicilio. Si yo vengo a Managua y el proyecto dura 6 meses, en ese lapso que yo esté aquí en Managua, ya sea que me alquile un apartamento o me haga las condiciones del empleador, legalmente ese va a ser mi domicilio, en base al Código Civil. ¿Qué quiere decir? Que si ese trabajador, al remitirse donde él tiene la residencia y va al proyecto, le pasa algo, la persona encargada, para evaluarlo, no va a decir, no, tu domicilio aparece en la cédula que esté listo. Legalmente el domicilio actual, porque las veces que sea residencia va a ser su domicilio civil, según el Código Civil, va a ser donde el empleador le está dando las condiciones. O donde él tiene las condiciones para vivir, para ejecutar su trabajo. Correcto, sí. Al final, ese lapso, ese emplazamiento, un accidente en trayecto. Entonces no puede ser que la persona encargada no lo clasifique como un accidente laboral o un accidente en trayecto. Entonces tengo que tomar en cuenta, insisto, concepto de jornada, concepto de lugar de trabajo y concepto de domicilio. Otro escenario, trabajo en qué empresa, tengo un puesto de venta. Ok, viene el empleador, me dice, mira, Amaro, necesito que vos vayas a una sucursal, pero en el departamento de Chinandega. Lo muestro de manera eventual, te necesito una semana nada más. Cambian de condiciones, sí, porque el contrato dice que es Managua,
Pero hay escenarios atípicos que el empleador lo requiera, me podía trasladar, ok. Yo me traslado a Chinandega. Si en ese lapso, aunque sea una semana, 2 semanas, 3 días, si en ese lapso a mí me sucede algo, donde yo estoy residiendo y me traslado a la empresa, va a ser considerado un accidente en trayecto, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo es considerado un accidente de ocasión en emplazamiento? En los siguientes escenarios. Imaginemos un trabajador que tenga labores para 2 empresas distintas. La empresa A, que hipotéticamente es la Mercedes. A las 12 del mediodía él se remite a la empresa B, hipotéticamente queda en Altagracia. Okay. Viene él, sale a la empresa A, donde tiene una contraprestación, y se va a la empresa B. Y le sucede algo. Yo no lo clasificaré como accidente de trayecto, porque no está saliendo de su domicilio. Está saliendo de la empresa donde labora. O sea, y él se traslada a la empresa B. Y le sucede algo. Ok, él va a notificar a ambas empresas, porque la empresa A tiene que notificarle porque va a saber que va a estar de subsidio y no va a regresar al día siguiente. Y en la empresa B, notificar que al momento que se estaba emplazando, le sucedió ese hecho eventual. La empresa B lo clasificar como accidente, pero un accidente de ocasión. Yo busco el nexo causal entre la lesión y la actividad. ¿Qué motivaba a Pedro a salir de la empresa A y venir a mi empresa B? A estar a disposición. Un accidente de ocasión, no puede ser en trayecto. Y la empresa A no es un accidente, pero lo clasifica como un accidente común. Porque en ambos casos, que son escenarios muy atípicos, pero sucede en Nicaragua, en ambos casos, en ambos lugares, él cotiza. Entonces en la A va a ser un accidente común. Y en la B va a ser un riesgo profesional. En ambos escenarios debería recibir un subsidio, pero no es trayecto porque no está esa connotación jurídica. Sí. Domicilio, trabajo, etcétera. Es un accidente de ocasión, por ejemplo. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente. Voy a las implicaciones que tiene esto para el asegurado en la seguridad social, pero voy a tocar un sector del cual a veces no se habla, que es el sector transporte público. Okay. ¿Va? Que me parece a mí que es como tiene connotaciones especiales. Regresamos en breve. Con Amaro Pereira, especialista o más bien asesor laboral, estamos conversando acerca de los accidentes laborales. Un sector, decía, el sector del transporte público. Ahí tenés las caponeras, los taxis, los autobuses, ¿no? Para el caso de los más pequeños, las caponeras y los autobuses, vas de tu casa al lugar en donde retirás la unidad. Y se puede considerar, porque bueno, el accidente laboral tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Estás asegurado con un régimen integral, porque quedamos claros que el régimen facultativo no incluye este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, te ocurre un accidente en el trayecto de tu casa al lugar en donde retirás habitualmente la unidad o en la cooperativa, no sé. Ok, vamos a ver 2 escenarios. Que en la práctica él pues es un conductor, le trabaja aquí cooperativa, maneja aquí ruta, y él tiene que ir a retirar para realizar su actividad, tiene que ir a la cooperativa para realizar su actividad. Si en ese emplazamiento que él va, se considera un accidente de trayecto, porque al final su lugar de trabajo en ese momento de emplazamiento va a ser la cooperativa. Entonces cumplimos ese requisito, domicilio al lugar de trabajo. Pero viene otro escenario, imaginémonos un cadete, que es la cooperativa que labora, y lo tienen en el régimen integral, y por forma habitual él siempre va a la cooperativa a hacer el retiro del automóvil para hacer su actividad. Pero digamos que X día el dueño del taxi le dice, mañana no vayas a la cooperativa, lo tengo en mi casa. O sea, al día siguiente ese trabajador, a remitirse al domicilio del dueño del taxi, y le pasa un evento o un suceso que le ocasiona un daño a la salud, no va a hacer el trayecto, porque su lugar de trabajo en sí no es la casa del dueño del taxi, sino es en práctica o habitualmente en la cooperativa donde han establecido que él debería retirar el medio mecánico. Entonces, no es un accidente de trayecto, pero no estoy diciendo que no es un accidente laboral, es un accidente de ocasión. Yo veo y siempre insisto en el hecho casual, entre la lesión y lo que estaba haciendo. No es trayecto, pero es un accidente de ocasión. ¿Qué motivó el cadete ir a la casa del dueño del taxi, del taxi, perdón?
a retirar el medio mecánico del automóvil para hacer su actividad. No es trayecto, pero es un accidente de ocasión. Porque normalmente dice que es habitual, y eso ya no es habitual. Fue un escenario atípico que se fue al domicilio del dueño del taxi. Ok. Evidentemente que mientras estén trabajando, mientras estén dentro de su turno, todo accidente que ocurra puede ser un accidente laboral. Siempre y cuando cumpla con ciertos escenarios. Porque imaginémonos que sea un taxista que entre su jornada o el turno que tiene fue a motelear, digamos. Y haciendo el motel, su trabajo no es andar moteleando. Es cumplir dentro de su jornada, andar en la calle, su jornada de tráfico vehicular. Entonces tendría que investigar y ver los elementos que andaba haciendo él para considerarlo como accidente o no. O se fue donde tiene otra persona de unión de hecho estable, etcétera, le están pagando para que genere, sea productivo en su jornada, no le están pagando para que tenga desvío ni tenga interrupciones. Si hay desvío o interrupciones y es una actividad no relacionada a su trabajo, en mi investigación no lo debería considerar como accidente de trabajo. Entonces, se vuelve relativo dependiendo de cada escenario. Dependiendo de los escenarios. Ok. Un escenario ya cambiando totalmente, o más bien incluyendo las nuevas modalidades de trabajo. El trabajo desde la casa, ¿ah? que es la modalidad a partir de la pandemia. ¿Cómo se clasifican ahí accidentes laborales si estás dentro de tu casa? Ok. La sentencia que le había mencionado, que ya establece un criterio, los magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, ellos lo consideran que el accidente en trayecto no inicia hasta cuando el trabajador pone todo su cuerpo fuera de su casa, sino que inicia desde el acto preparatorio. Pero se viene muy complejo al momento de una investigación. Desde el punto de vista me dice esa norma. Ahí me establece la doctrina de España en su jurisprudencia los conceptos de residencia. Ellos me dicen, en el criterio, la doctrina, una residencia real es lo que se establece, una residencia congruente o convencional es lo que se establece en los contratos, en los convenios. Una residencia legal es lo que se establece según la actividad del trabajo. Por ejemplo, un funcionario público que vaya a actuar en representación de Nicaragua, embajador, es una residencia legal. Y luego me dice una residencia real, que es mi habitual o mi domicilio, donde yo realmente estoy residiendo. Entonces, sobre jurisprudencia me caracteriza los conceptos de residencia. Pero ese criterio el tribunal dice que solo el hecho que yo me estoy preparando o alistando, desde ahí inicia mi disposición al empleador. No como me dice la 49, que la disposición inicia de acuerdo a la actividad o cuando yo ya estoy en mi centro de trabajo. Entonces es muy interesante. Entonces ahí me dice ese criterio del tribunal, del momento que se está preparando y tengo una rutina habitual al momento digamos, con anterioridad para remitirse a la empresa, va a ser considerado un accidente de trayecto. En ese caso fue que la persona sufrió el accidente en el porche. Todavía se estaba remitiendo, emplazando para ir a la empresa. Sí. Entonces, en la sentencia, el tribunal lo considera un accidente de trayecto. Pero es interesante, da a entender que inicia desde el acto preparatorio de cada trabajador o dentro de su rutina. Entonces, es un criterio muy interesante que lo complicado es determinarlo en la investigación. ¿Hasta qué punto necesito yo el consentimiento del trabajador para ingresar a su casa? Investigar, entrevistar y determinar si realmente dentro de ese emplazamiento o rutina habitual que él tiene en su acto preparatorio era para considerarlo como accidente de trayecto, porque puede ser que antes de alistarse ella estaba bañando a los niños y se cayó. Es un acto preparatorio para remitirse a la empresa. Sí. Porque su acto preparatorio es que en el momento que ella come, va al baño, se baña, se alista y se va para la empresa. Es un acto preparatorio. Pero si en ese acto preparatorio hay una interrupción, se pone a hacer desayuno, se va a bañar a los niños o va a regar el jardín, ya me violenta esa rutina o a disposición del empleador. Pero el punto es la investigación. Ok, pero todo esto es para salir de la casa. Y ahora estamos hablando de un escenario en el cual no se sale de la casa. Del teletrabajo, ok. Aunque nuestro país no establece el concepto real de teletrabajo, en su artículo 31, 32, 33, sí me permite más o menos un trabajo que le llaman a domicilio, que cambiar las condiciones. Pero yo insisto en los criterios. Los criterios actuales me marcan la diferencia cuando es teletrabajo o trabajo a distancia, que no es lo mismo. El teletrabajo es cuando la persona realiza una actividad, pero con un medio computarizado, algo operacional, computador, etc.
El trabajo a distancia no lo realizo en mi casa, realizo una actividad operacional, pero fuera de la instalación de la empresa. Puede ser que el empleador alquile otra oficina, yo estoy haciendo la actividad, yo no mi lugar de trabajo real, sino en otras instalaciones, eso se conoce como trabajo a distancia. Y el teletrabajo es en mi casa realizando una actividad operacional. Esa es la pequeña diferencia o criterio que establecen otros países. Pero lo interesante es lo siguiente, ¿cómo logro diferenciar si es un accidente domiciliar, digamos, un accidente común o un accidente en teletrabajo? Si lo vemos desde el punto de vista siguiente, el artículo 18 de la ley 618, numeral 4, con sus acápites, establece que el empleador está en la obligación de establecer políticas preventivas y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es las instalaciones que yo proporciono. Pero como este es un escenario atípico, ahora el lugar de trabajo es el domicilio de la persona, para poder intervenir y conocer su rutina y las condiciones y no violentar su parte, la privacidad del trabajador, porque al final estas condiciones o variables es impositiva desde tu punto de vista de salud pública, porque yo cambio las condiciones impositivamente, estoy obligado. Y la voluntad de las partes ya se violenta, porque no es la voluntad de la parte que me lo está imponiendo el empleador por las mismas condiciones. Yo necesito tener el consentimiento del trabajador para yo poder intervenir, llegar a su casa y conocer las condiciones de trabajo, porque puede ser que si no tengo una oficina, yo ocupe el comedor como en mi lugar de trabajo, o ocupe mi cuarto. Y tengo mi computadora y realizo mi actividad. Entonces, para no violentar la intimidad del trabajo, necesito un consentimiento. 2, o que él me dé la información de los factores de riesgo al que esté expuesto, para yo poder determinar también su rutina, y también los contratos se tienen que establecer el tiempo de disposición que va a estar ese trabajador. Y es decirlo que, si tu disposición va a ser 8 horas, y tu lugar de trabajo va a ser hipotéticamente la oficina que vos tenés, entonces, si vos tenés en ese escenario cualquier interrupción, no con un hecho casual a tu actividad, yo no lo considero como un accidente de trabajo. Por ejemplo, que ella interrumpa su jornada laboral en su casa, que es su lugar de trabajo, porque va a ir a bañar a los niños. Hay una interrupción, no hay un hecho casual en la lesión. Yo no la estoy contratando para que bañe a los niños, sino que está a disposición, pero en su casa. Entonces, se tienen que establecer parámetros, evidenciarlo, conocer los factores de riesgo de su casa, conocer el tiempo de disposición, conocer lo que él va a realizar y también determinar o explicarle si vos tenés interrupciones en tu jornada que estés en tu casa que no es compatible a tus funciones, no lo catalogo como un accidente de trabajo. Pero es muy atípico, insisto, porque en Nicaragua no está clasificado ni el concepto de teletrabajo, ni trabajo a distancia, y mucho menos causales para determinar cuándo es un accidente de trabajo. Entonces, el empleador, por zona crítica, debería conocer las condiciones, pedir permiso y ir a evaluarlo. Por ejemplo, hay empresas que actualmente están capacitando su personal, que están haciendo este concepto de teletrabajo, aunque no lo tipifica nuestra norma, y permiten que haya una persona con competencia en tema de seguridad del trabajo y evalúe la parte de ergonomía, el diseño de puesto de trabajo, mobiliario, los riesgos físicos, iluminación, ventilación, con el objeto de minimizar los riesgos y evitar que el trabajador, en las condiciones intrínsecas que es su lugar de trabajo, su domicilio, no pueda tener ningún accidente laboral. Y lo están dando pues esas capacitaciones y se están involucrando. Pero es muy complejo, pues el empleador debería tener cierta información de las condiciones intrínsecas donde el trabajador labora dentro de su casa, para luego determinar si es o no un accidente laboral que sucedió por realizar su actividad dentro de su domicilio. ¿Hay algún caso, o sea, tenés conocimiento de algún caso de un accidente laboral dentro del domicilio por el momento, en estos días? Por el momento no. Deben de haber, pero por el momento no. El punto es muy interesante si deben de haber esos escenarios, cómo lo venido clasificando el INSS, porque es un escenario muy atípico. Deberían de tomar criterio, obvio, me imagino que toman criterio de otros países para poder clasificarlo, porque es un escenario atípico, pero tampoco la ley lo prohíbe, porque las mismas condiciones de la pandemia obliga al empleador a cambiar las condiciones para minimizar los riesgos, pues, y evitar o que los mismos trabajadores se contagien pues, por el tema del COVID. Sí, ok. Ahora, todo esto tiene como fin y objeto garantizar derechos de salud
de los trabajadores, especialmente del trabajador asegurado. Correcto. Es decir, cuando hablamos de un accidente laboral, de un accidente de trayecto, lograrlo determinar o no tiene que ver con los derechos que va a adquirir ese trabajador ante la seguridad social. Porque a veces pueden quedar, para primero garantizar la atención y segundo, si llegasen a quedar efectos de este accidente más adelante en la vida de este trabajador, para garantizarle la atención a esta persona por ese accidente laboral. Claro, el punto es tener ciertos elementos de referencia, que no quede desprotegido el trabajador y poder clasificarlo realmente tanto el empleador y el INS como un accidente de trabajo, aunque sea un escenario atípico, la ley no lo limita, son condiciones que cambian por la misma condicionante de la pandemia, pero quien debería regularlo, ver cómo evaluarlo, evidenciarlo, tener elementos de las condiciones intrínsecas del domicilio del trabajador, donde va a ser su lugar de trabajo, debería ser el empleador, para evitar esto, que quede protegido el trabajador, pero que el mismo trabajador también conozca qué escenario se le interrumpe entre su jornada o hace una actividad domiciliar que no es a consecuencia del trabajo, estar consciente que tampoco va a ser considerado un accidente laboral. Un ejemplo sencillo, una trabajadora que realiza una actividad en su casa, que es coser, y por mi actividad sufre una lesión, es un accidente laboral, fue a consecuencia del trabajo, está haciendo la actividad, no hay ningún inconveniente, pero una trabajadora que interrumpa el puesto para ir a, bañar a los niños o regar el jardín, no hay una connotación jurídica, pues realmente, desde esa perspectiva. A menos que ese fuera su trabajo. Únicamente. Sí. Así es. Ok. Quiero agradecer pues la presencia, Amaro, en esta ocasión para hablar de los accidentes laborales y sus implicaciones, especialmente ahora en esta época en que estamos viviendo una realidad distinta. Muchas gracias. A usted muy amable por la oportunidad. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.